dulce hogar celestial, donde podré contemplar el rostro del Salvador. Amén. La honra y la gloria sea para Dios. Amén. Muy buenos días. Amén. Un feliz sábado para todos. Amén. Mis hermanos presentes y los hermanos que están lejos, que están participando en el culto de adoración de esta mañana. En verdad es un privilegio y no ha habido ningún acuerdo, pero la hermana y sus hijitos levantaron a Cristo en la cruz hasta su segunda venida. Amén. Y sorpréndanse, el título del tema de esta mañana es Cuando yo sea levantado. Amén. Amén. Gracias, hermana y los muchachos. ¿Qué queremos decir con un título así? Cuando yo sea levantado. Estoy pensando en que necesitamos entender la importancia en nuestra vida cristiana de que Cristo sea levantado. ¿Cómo lo sabemos? Por la experiencia del apóstol San Pablo. El apóstol había tenido una experiencia en la ciudad de Atenas, eso es en Grecia, donde él presentó a Cristo, pero con un entusiasmo. Pero el resultado no fue grande. Por lo tanto, decidió ir a otro lugar, a Corinto, y ahí dice, aquí yo voy a levantar a Cristo. Nuestra hermana Alba leyó, y vamos a volver a leer, la lectura bíblica en 1 Corintios capítulo 2, los versos 1 y 2. Leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me gustaría que ustedes tomaran un tiempito para meditar conmigo. Hablando de levantar a Cristo, hay dos preguntas que debemos hacer. Número 1, ¿cómo levantar a Cristo? ¿Qué le parece? Si yo no levanto a Cristo en mi vida como cristiano, ¿soy yo cristiano? No. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esas son las preguntas. Pero otra pregunta más.
mis acciones, mis dichos, mi comportamiento, mi conducta, como usted lo quiere decir, en el trabajo, en la casa, en la escuela, levantan a Cristo. ¿Qué le parece? Hermanos, hay una diferencia bien grande entre ser de una religión, de una iglesia, y ser un cristiano. ¿Saben cuál es la diferencia? La religión es una forma de vivir, pero el cristianismo es un estilo de vivir. ¿Qué le parece? Lo más difícil es levantar a Cristo en la casa, en el hogar. A mí me llama la atención ver que Cristo tuvo mucha dificultad con sus hermanos, que eran hijos de José, y aún con su madre, porque querían que él hiciera cosas que él nunca ha querido hacer. Por ejemplo, los hermanos de Jesús querían que él fuera a una fiesta en Jerusalén y Jesús no quiso. Y le dijeron, pero ¿cómo va a ser si de acuerdo a la tradición todo el tiempo se ha festejado eso y todos los judíos han participado? ¿Saben una cosa? La Biblia registra, cuando iba terminando la fiesta apareció Jesús. ¿Y saben ustedes por qué apareció en la fiesta? Porque él quería que la gente entendiera que deben ser fuentes de agua, de vida, para vida. Ahora, el apóstol Pablo en Corinto dio un especial énfasis en cuanto a levantar a Cristo. Y lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2, 1 y 2. Él dice, yo no quiero saber nada entre ustedes. Lo único que yo quiero es saber de Cristo el crucificado. Hermanos, muchos estamos en la iglesia, no sabemos a lo que venimos. ¿Qué le parece? Usted dirá, pero ¿por qué lo dice? Saben, una mujer samaritana estaba hablando con Jesús y ella le dice a Jesús, miren, nosotros adoramos aquí en este monte que es Gerizim, y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Y Jesús le dijo a la mujer, mire mujer, ustedes adoran lo que no saben. Pueden estar aquí adorando hoy y no saben a quién están adorando. Miren, les invito a acompañarme 2 libros antes de 1 Corintios, es decir, en Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 17. donde van a ver por qué razón Pablo tomó la decisión en Corinto de levantar a Cristo. Leemos en Hechos capítulo 17, a partir del versículo 16. La historia de él dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas estaba ¿cómo? Entregada a la idolatría. Y ustedes van a ver más adelante algo interesante. Ellos eran religiosos. Dice, así que discutía Pablo, ¿no?, en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Piadosos. Ya tienen una idea, ¿no? Y dice, y en la plaza cada día
con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Antes de continuar la lectura, Dios me dio la bendición hace un año y unos meses de haber estado ahí en esa plaza donde Pablo presentó el Evangelio de Jesucristo a los griegos en Atenas. Una bendición. Hermanos, ver la piedra. Escribieron en una piedra el discurso que Pablo dio en ese lugar. Claro, la parte más importante del discurso. Para mí fue una bendición ver donde Pablo habló de Jesucristo. Amén. Ahora, el versículo que sigue dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. ¿Qué estaba pasando con los griegos? Buscaban la novedad, algo nuevo. Entonces, versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago. El Areópago era un lugar público donde se iban a presentar políticos y filósofos y de todo. Dijo él: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué cosa? Muy religiosos. No era religioso nada más, sino muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pregunto: ¿puede alguien adorar a un Dios que no lo conoce? ¿Cómo es posible adorar a un Dios que no conoce? Y saben una cosa, eso está ocurriendo hoy también. Muchas personas van a los templos que llaman iglesias, pero nunca han conocido a Dios. Miren los versículos 33 y 34 del mismo capítulo. Dicen así: así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Saben lo que quiere decir eso? El apóstol no dijo la cantidad de los creyentes, porque eran bien poquitos. Claro, dos personas mencionadas. Dionisio era el que cuidaba el templo, y Damaris era una mujer importante, influyente, porque era comerciante. Pero los demás no dijo quiénes eran. Entiendan bien, Pablo salió de ahí con esta información
Los que creyeron fueron Dionisio, Dámaris y otros. ¿Cuántos? No sabemos. La Biblia no lo dice. Ahora, saliendo de ese lugar, Atenas, con esa experiencia, podemos destacar algunos elementos, algunas cosas importantes. ¿Cómo? Número 1, el texto dice que él discutía con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Filósofos. Mucha gente filosofando con él, y él era un filósofo, pues podía hacerlo. Ahora, miren ustedes, era una costumbre del apóstol discutir con la gente en las Escrituras. Vamos a leer el versículo, digamos en 1 Corintios, otra vez 2, 1 Corintios 2. Vamos a leer los versículos 2 y 3, ustedes van a ver. Dice, y estuve, hablando Pablo, entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo Pablo discutía con la gente? Palabra de Dios, el Espíritu Santo, con poder. Pero hay otro texto que yo debo encontrar para decirles, que es en el capítulo 17 que estábamos leyendo, en el versículo 2 y 3 también, donde habla de la costumbre de él de estar discutiendo con la gente. Hechos 17, 2 y 3, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál era la base de la discusión del apóstol Pablo? Cristo Jesús. Levantando a Cristo Jesús en la palabra de Dios, con espíritu y con poder. Ahora, les pregunto, mis amigos y hermanos, y mis hermanos que están lejos también deben participar con esta pregunta. ¿Es aconsejable discutir sobre la Escritura? Ustedes no responden, pero me imagino están pensando, no es saludable discutir sobre las Escrituras. No siempre da buen resultado. No siempre produce conversos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es mejor dar un buen testimonio y no discutir la palabra de Dios. Es una ilustración que yo uso muy a menudo de un hermano que un día de sábado así terminó el culto y fue, almorzó en su casa y se quedó afuera. Hace mucho calor, de esos sitios donde no es tan abundante el aire acondicionado, lo que hay es aire condisoplado. Ustedes saben lo que es el aire condisoplado, ¿verdad? Ventilador. Y el hombre estaba sentado y vino un testigo de Jehová a traerle una literatura. Y ahí empezaron a hablar. Él les dice, mire, ustedes no tienen la verdad, me están dañando el terreno de trabajo de la predicación. Testigo de Jehová le dice, sí, usted que tiene la verdad, pero está sentado ahí, no está haciendo nada, porque no lleva tu verdad a la gente. Le dice, voy a probarte que yo tengo la verdad. Vamos a sentarnos y a estudiar la Biblia, usted va a ver que tengo la verdad. Una condición, cuando estamos estudiando un tema, usted no se me va a mover a otro, se va a quedar ahí. Y si yo le muestro que el sábado es el día del Señor,
Para guardar, usted tiene que ser adventista. Y si usted me prueba a mí que eso no es así, entonces yo sí voy a ser testigo de Jehová. Ok, quedaron en ese acuerdo. Pero en la discusión sobre la Biblia, no sé qué más, el asunto se calentó bastante. Y no pudieron ponerse de acuerdo. Y hermanos, el asunto se fue al boxeo. El asunto fue tan grave, el hermano parece que tenía un poquito más de fuerza que el otro, lo tumbó. Y estando en el piso y le dice, ¿y ahora qué me dices? ¿Va o no va? Él no quedó con ninguna otra alternativa que decirle, sí, yo voy. Así, hermanos, no se produce conversión. A la fuerza, nada. Tampoco Jesús quería que la gente viniera detrás de él por los panes y los peces. Noten ustedes, forzar la gente, claro. Alguien va a decir, pero pastor, la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Sí, la Biblia lo dice, fuérzalos a entrar. Pero en el sentido de insistir para que la gente acepte a Cristo como Salvador personal. No decir, bueno, ya conocen allá ellos. No, hay que tener un poquito de persistencia. Y ustedes pueden mirar que Dios es tan bueno, tan paciente, así lo dice Pedro, que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué le parece? Es tan paciente, espera. Ahora, déjenme decirles, queridos, tenemos muchas cosas que tenemos que pensar de que deben ser cambiadas. ¿Cómo trabajamos para Cristo? ¿Dando el testimonio o llevando solamente la palabra a la gente? ¿Saben una cosa? Jesús fue tentado por Satanás. ¿Se recuerdan? En el desierto. Satanás se le apareció, le dijo a Jesús, mire, tú tienes hambre, haga que la piedra vuelva a pan y coma. Miren, la Biblia no dice nada en contra de eso. Pero Jesús se aferró, aún así está escrito. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde está eso registrado en la Biblia? Porque cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. ¿Dónde eso está escrito en la Biblia? En Deuteronomio, capítulo 8. Ustedes van a ver que Jesús estaba citando, diciendo un así está escrito. Deuteronomio, el capítulo 8. Y vamos entonces a leer el versículo 3. Dice así. Y te afligió y te hizo tener hambre. Oigan eso, hermanos. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. ¿Cuál fue el argumento de Jesús? Así está escrito, la palabra. Sí tenemos que usar la palabra, pero había un testimonio de que Jesús no se sometía a lo que su adversario quería y se mantuvo de lo que dice la palabra de Dios. También hoy en día la iglesia, hermanos, se ve atravesada con ponerse a la altura de la cultura que hay en la sociedad. No está mal en un sentido, pero si usted se quiere poner
con la altura de esta sociedad, fuera de un así está escrito, está fuera también. ¿Qué se quiere decir con eso? Miren, muchos interpretan la Biblia, ustedes lo pueden saber, muchas religiones interpretan la Biblia acomodando a la religión que llevan por delante. Por ejemplo, la mayoría de la humanidad guarda ¿qué día de adoración? El domingo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero los predicadores arreglan eso de tal manera que todo el mundo se acomode en esto. Eso se llama religión, pero no es cristianismo. ¿Por qué razón? Si fuera cristianismo, entonces seguiríamos el ejemplo de Cristo. La costumbre de Cristo, ¿cuál era? Si usted lee Lucas capítulo 4, el versículo 16, te va a decir que Jesús acostumbraba ir a la sinagoga y hasta se levantó a leer. ¿Y qué leyó? Así está escrito en el libro de Isaías. Queridos, el apóstol Pablo, al discutir con los atenienses allá en Grecia, no lo vieron como apóstol Pablo. ¿Qué le parece? ¿Saben cómo dice el texto que leímos? Vamos a volver a mirarlo. En 1 Corintios 2, dijeron vamos a mirar a ver qué dijeron ellos de Pablo en ese momento. No, mejor dicho, Hechos 17. ¿Qué dijeron de Pablo? Vamos a mirar este texto. La forma bíblica dice palabrero, pero ustedes saben en el español nuestro lo que quiere decir eso. Vamos a mirar. Verso 18, capítulo 17, Hechos 17, 18, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Ustedes saben lo que quiere decir palabrero en el idioma español común? Charlatán, el que charla mucho. Al apóstol lo vieron como un palabrero, un charlatán, no como apóstol. Muchas veces en las discusiones bíblicas no nos ven como cristianos. Ahora, discutir la Biblia o religión no es lo más amable ni aconsejable. Los atenienses, como ya hemos visto, eran gente bien religiosa, pero adoraban a un Dios que no conocían. Otra vez la pregunta: ¿está usted seguro o segura de que en esta mañana usted conoce al Dios a quien está adorando? Amén. Usted diría: pero pastor, ¿cómo lo puedo conocer si no lo he visto? Nunca lo he visto. Ahí está la cosa. Se conoce a Dios por lo que Él ha hecho, dice el apóstol Pablo. Cuando usted mira la creación, ya usted sabe que detrás de la creación está Dios. ¿Cómo conocerlo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Dios es amor. Ya usted conoce el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, es cierto, Pablo presentó a los griegos el Dios verdadero y a Jesucristo resucitado. Pero como dijimos, el resultado no fue bueno. ¿Qué hizo él? Dice: yo voy a cambiar de estrategia. Yo le pregunto: ¿cuántas obras ustedes hacen de bien a otros? Y sobre todo la obra misionera, ¿cuántos?
Posiblemente muchos han hecho su parte. Pero ustedes saben, Jesucristo dijo, antes de la venida, o sea, una de las señales de la segunda venida de Cristo que debe cumplirse es predicar el Evangelio, pero ¿por qué cosa? Por testimonio. Usted está dando el testimonio en su trabajo, en la casa, en la escuela, donde quiera. ¿Saben? Para dar testimonio usted no necesita llevar la Biblia. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, hermanos? Piensen en eso nada más. Miren, el mundo está lleno de religiones, señores. Hace como unos 3 años atrás tuve también el privilegio de ir a la India a predicar. Allá predicamos también. Pero es interesante ver en la India, hermanos, hay más de 3,000 religiones, o dioses, mejor dicho. ¿Cómo es posible eso? Si hay un solo Dios verdadero. Y si usted llega al templo de los Hare Krishna, que son una gente que son como monjes, solamente entrando en el templo le inspira reverencia. Y cuando usted ve a esos monjitos, vamos a usar esa palabra, moviéndose en el templo, usted lo que ve es santidad. Pero ¿a quién están adorando? Piensen usted de verdad, ¿a quién usted está adorando? Miren, hoy en día, ustedes lo saben, eso empezó en California, San Francisco, los que vienen de allá. Hay una tremenda iglesia de Satanás en San Francisco, ¿sí o no? Bueno, la hermana que vino de allá me está diciendo que sí. Hermanos, hay iglesia de Satanás, no solamente en San Francisco. ¿Saben ustedes la última iglesia que yo escuché hace poco? Posiblemente ustedes han escuchado eso también. La iglesia del futbolista Maradona en Puebla, México y en Argentina. ¿A quién van a adorar en esta iglesia? Ustedes se dan cuenta, hermanos, el relajo que hay en cuanto a la religión y más. Ya hoy la gente no le presta tanta atención a las iglesias ni a los predicadores. ¿Y ustedes saben por qué? Porque estamos relajando la relación de un cristiano con Cristo delante del mundo. Lo más prudente es ser un cristiano o una cristiana que levante a Cristo, presentando la palabra de verdad, pero por un buen testimonio. Hay gente que hace mucho alarde, pero no hay consistencia. Así que Pablo, cuando fue de Atenas a Corinto, con la determinación de levantar a Cristo, hermanos, la iglesia prosperó en Corinto. Y ustedes saben una cosa, Corinto llegó a ser el centro de la evangelización del apóstol Pablo. Quiere decir, produjo conversos para Cristo. Miren ustedes, si miran en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, verso 1, van a ver esta experiencia. Llegando a Corinto, él no perdió tiempo. Decir, mire, yo soy el nuevo predicador, yo soy el pastor, nada de eso. Dice, mire, yo no vengo aquí a saber de ustedes nada, ni tampoco con elocuencia, ni teoría, ni nada, sino lo que quiero es levantar a Cristo. Ahora, hermanos,
con ese nuevo enfoque de Pablo, con esa nueva manera, estrategia de decir las cosas. Pablo era un hombre muy diferente. Hoy, queridos hermanos, hay tantas religiones, hay confusión. A la gente no le importa ir, como digamos, a una discoteca, a hacer un asalto, a hacer una masacre de personas, como ir también a un templo y hacer lo mismo. Ustedes han escuchado en este país cuántas veces no han ido a iglesias a matar gente. Ya no respetan. Hoy debemos pensar seriamente, ¿qué somos? ¿Religiosos o cristianos? Yo soy de la religión tal, pero ¿es usted de Cristo? El apóstol Pablo alcanzó una verdadera experiencia, hermanos, con Cristo, por lo que él pudo decir, voy a citar nada más. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Qué lindo, hermanos. Hoy no nos atrevemos a decir eso a un hermano, imíteme a mí, por favor. Yo imito a Cristo. No. Número 2, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 y 21 dice, miren, ya no vivo yo, sino ¿qué cosa? Cristo vive Cristo en mí. Lo que yo vivo en la carne ahora por la fe, pero en Cristo Jesús. Número 3, Filipenses 1:21. Pablo dice, para mí el vivir es ¿qué cosa? Cristo. Hermanos, levantando a Cristo. Ahora ustedes saben bien quién era Pablo, ¿sí? ¿Lo saben? Pablo era un perseguidor de los cristianos y ahora Pablo es un levantador de Cristo. Hermanos míos, si la iglesia se propone levantar a Cristo, y cuando digo la iglesia me estoy hablando ahora de este grupo, si la iglesia se propone levantar a Cristo, verá la prosperidad espiritual y el crecimiento en miembros. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Eso no se va a lograr por programas, se va a lograr por levantar a Cristo. La idea sería preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Si hacemos eso, se va a cumplir lo que el Señor dice. Si me levantaren, yo atraeré a mí mismo a todos. ¿Quién atrae a Cristo? Él, mediante el Espíritu Santo. El predicador no atrae a Cristo porque Él es el predicador, sino si levanta a Cristo, Cristo se encarga de, por medio del Espíritu Santo, atraer a Él los que han de ser salvos. Recuerden, queridos hermanos, la espiritualidad ni el crecimiento de la iglesia no está en los programas que presentamos, sino en levantar a Cristo. ¿Cómo levantaremos a Cristo de hoy en adelante? ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestra experiencia personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, el cristianismo es un estilo de vida. Hay que vivir esto. El mundo disfruta su mundo de toda la manera. Usted ve a la gente, programas de televisión, se ríen, gozan la vida de toda manera. Pero ustedes y yo, ¿cómo disfrutamos la salvación en Cristo Jesús? Una pregunta final. ¿Desea usted, como el apóstol Pablo, levantar a Cristo en su vida? Amén. ¿Cuántos quisieran hacer eso?
Decir, Señor, ayúdame a levantarte. ¿Cuántos quisieran? ¿Sí? ¿Saben una cosa? Si levantas a Cristo, Cristo te va a permitir permanecer en Él hasta cuando venga a buscar a su iglesia aquí en esta tierra. Amén. Que Dios nos bendiga en este su santo día. Amén. Amén. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro lo puedo contemplar, y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte
Inclinémonos para orar. Buen Dios, gracias por tu palabra en este día. Permítenos tener la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en levantarte ante el mundo mediante la predicación de tu palabra, pero sobre todo mediante el testimonio. Saldremos de este lugar, pero permítenos salir con el perdón de nuestros pecados, con tu gracia, con tu bendición y tu presencia que vaya con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.